gracias por estar con nosotros una vez más en Reflexiones Astrológicas y además en un momento muy interesante astronómicamente y cabalísticamente hablando, porque además de los movimientos tradicionales de la luna, que entró la luna llena, estamos en lunasticio, que es el momento en que la luna está más alejada del ecuador, esto ocurre cada 18 años. Júpiter hizo su movimiento y en términos de astrología entró en Cáncer. La luna está en Sagitario, es la luna de fresa, que es esta luna maravillosa de las cosechas, de los cultivos, de recoger frutos. Pero aparte, profe Carlos Cuentas, es el momento de cerrar ciclos o de abrir ciclos o de las dos cosas, más bien, porque lo uno no tiene por qué excluir a lo otro, sino que es complementario. Hola Nuria, ¿cómo estás? Sí, me encanta esa introducción que haces porque el universo es como un relojito suizo, ¿sí? Se mueve, tiene una sincronicidad. Júpiter es una energía planetaria que nos marca varias cosas. Primero nos muestra un ciclo de un año en un signo, que puede ser expansivo o restrictivo según nuestro estado de conciencia, pero marca a través del zodiaco, como tú bien lo acabas de decir, ciclos de 12 años. ¿Sí? Entonces, uno podría ver en el tiempo qué le sucedió a los 12, a los 24, a los 36, a los 48, y marca grandes comienzos o grandes finales, y desde el punto de vista de la cábala está relacionado con el Sefirat, que tiene que ver con Chesed, tiene que ver con la rueda de la fortuna y con la templanza. Entonces, Profe, hay una duda porque claramente no todos estamos exactos en el ciclo de los 12 años, ¿cierto? Entonces, digamos, personas que están en los 37 años o en los 43 o en los 25 o cosas así que no son tan exactas, ¿cómo tienen que leer ese ciclo? casi siempre es un ciclo personal, entonces lo que uno tendría que pensar es, si me permites, voy a compartir para ilustrar un poco. Perfecto, profe. Sí, porque Sí, no necesariamente tendría que estar todo el mundo en cierre o en comienzo, sino incluso en durante uno de estos periodos. claro, si tú tienes el día 11 de junio a las 8, a las 8:26 de la mañana, un poquito antes, si yo me devuelvo unos minutos, ahí entró Júpiter a Cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Si yo lo veo en el contexto. ¿Sí? Ajá. Que donde yo tengo la energía de Cáncer en mi carta, iba a tener dos efectos, como lo hablamos hace 8 días. La entrada de Júpiter, que es el expansivo o el restrictivo según mi estado de conciencia y mi razonamiento. ¿Sí? Entonces, en tu carta natal, como tú tienes zodiaco fijo, te marcan temas de hogar. Ok. Mi hogar es con quien vivo o mi familia marca un comienzo o un final de un ciclo. Ok. Entonces, para cada quien va a ser acorde a donde lo va teniendo. Entonces, Júpiter, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la rueda de la fortuna y con la templanza. Mm.
que Entonces, la templanza, lo estábamos hablando hace un rato, profe, a su vez tiene que ver con Sagitario, que es el signo al que entró justamente esta luna llena. y es el que rige a Júpiter, Todo porque con todo. Mejor todo dicho, está, tocó todo o tocó. está, todo está unido, ¿ves? Claro, 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 corresponde o corresponde. ¿Qué se puede esperar en un momento como este? Porque, claro, de acuerdo con el momento de conciencia, puede ser expansivo o destructivo, pero más allá de eso, y pensándolo en tono neutro, lo que sí podemos decir es que se esperan grandes cambios personales, momentos personales que nos van a sacudir y nos van a llevar a replantearnos cosas. Y asimismo me imagino que ocurrirá con el ambiente en el que estamos, con nuestro entorno. Digamos que la energía de Júpiter, donde llega, duplica todo. Entonces puede duplicar lo expansivo o puede duplicar lo depresivo o la expansión de conciencia o la crisis y el conflicto. Sí, entonces se puede radicalizar si mi aprendizaje es a través del contraste inverso, o sea, del conflicto. Se me van a dar personas, situaciones, ambientes radicales para agudizar las cosas. Fíjate que los médicos hablan de que cuando una cosa se agudiza es un momentico antes de empezar a mejorar. Sí, Las y crisis de sanación, que se las llaman. crisis de sanación. Entonces, cuando estás llegando al punto más álgido, empiezas a mejorar. ¿Sí? Profe, qué interesante. Esto tampoco lo habíamos tocado nunca. Estamos entrando en una cantidad de temas que no habíamos tocado. Qué interesante esto del contraste inverso. Y usted dice, esta es una de las maneras de aprendizaje. ¿Cómo más podemos aprender en un momento como este en que se nos avecinan cambios muy fuertes y están ocurriendo además cosas muy complejas alrededor nuestro? Mira, ya que lo tocamos, nunca lo habíamos hablado, No. vamos a poner un ejemplo que a la gente le encanta. Cuando tú tienes una relación de pareja o una relación con un hermano, un amigo, tú tienes dos maneras de vivirla, por contraste armónico o por contraste inverso. Cuando es por contraste armónico, la relación te permite expandirte como en Júpiter y crecer con el otro permanentemente. Entonces el contraste armónico me permite crecer desde un estado de conciencia armónico, pero el contraste inverso me permite crecer desde el dolor, desde el conflicto. Y ahí hay crecimiento. Y es Claro. contraste, como su palabra lo dice, me muestra lo que no quiero ver. Claro, en el dolor también hay crecimiento y eso también lo hemos comentado varias veces acá, que justamente las situaciones difíciles nos llegan para empujarnos, para obligarnos a crecer, no para quedarnos estáticos y paralizados, ¿no? Exactamente. Entonces fíjate que, claro, cuando lo aplicamos a los temas de pareja, uno siempre ve si la relación es por contraste armónico o por contraste inverso o Ver- disarmónico. ¿Sí? Y es lo que el alma eligió para trascender. Claro, profe, y además tiene todo el sentido hablar de esto hoy, justamente cuando nos estamos refiriendo a Júpiter, que es la expansión combinada con la templanza, que es Sagitario. Entonces tenemos la rueda de la fortuna, que nos va hablando de esos ciclos, que está justamente ligada con la templanza, que es nuestra capacidad de extraer ese aprendizaje sin resultar Exactamente. lastimados, sino por el contrario, creciendo desde esa situación que nos confronta, en el caso de un disarmónico, o
que nos está abrazando y mejora nuestras condiciones subjetivas, porque tiene que ver con la interpretación de vida y de estar. Vamos a valernos de la tablita que a ti te gusta. La Nos rueda encanta, de la profe, nos fascina. fortuna está como una ley o agencia. Y la templanza es una ley o agencia, mira. Ok, sí, Las señor, dos están bastante son bellas. leyes o agencias. La rueda de la fortuna que me permite entender que todo lo que he creado, la emperatriz, genera un ciclo que me debe llevar a meditar sobre un nuevo resultado en mi vida. ¿Sí? Y Ujú. la templanza me dice que a través de mi vehículo físico tengo que construir una nueva personalidad para renacer. Adaptarse y crecer para poder comenzar con la etapa siguiente. Exacto. Entonces, fíjate cómo tanto desde Cábala como desde astrología, esa entrada de Júpiter a Géminis, sí, a Cáncer, perdón, salir de Géminis y entrar a Cáncer, nos va a marcar ciclos o expansivos en conciencia o expansivos en dolor. Pero vamos a crecer, porque corresponde. Exactamente. Profe, cuando lo miramos, digamos, en horizontal, este tema de las leyes o agencias, sin pensar en los poderes y sin pensar en las consecuencias, lo que nosotros podríamos leer es que estamos en un momento en que las leyes nos están alcanzando, las fuerzas nos están alcanzando. Eso quiere decir que incluso lo que pensamos lo estamos materializando, lo que decimos se está haciendo real. Tenemos que tener impecabilidad en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, en nuestra acción y en nuestra palabra. Exactamente, acabas de tocar lo que hablamos hace 8 días. Te voy a poner un ejemplo cotidiano que no quiero meterme en el tema que vivimos acá en Colombia y es todo el mundo que se está polarizando de acuerdo a su estado emocional. Entonces estamos hablando, estamos pensando, estamos intencionando y estamos eh, manejando ciertas energías desde esos 4 puntos que nuestra realidad se está tiñendo de esa emoción. ¿Sí? Claro. Por eso hay que ser muy cautos, hay que ser muy precavidos en qué pensamos, en qué intencionamos, en qué sentimos y qué hablamos. Estamos en un momento, para mí es como si todo conectara, porque es finalmente como que se hace evidente que sí somos capaces de materializar. Lo que pasa es que no nos enseñaron a intencionar, a usar esa primera fila del tabló que son los poderes. No sabemos nuestro poder, no somos conscientes de lo poderosos que somos y ahora lo que con nuestro poder pensamos, lo estamos haciendo real porque hay una ley que le aplica y eso va a tener unas consecuencias. Pero nosotros siempre nos quedamos nulos porque cuando vemos las consecuencias no somos conscientes de lo que hubo arriba. ¿Qué es lo que hemos creado? Mira, Claro. fíjate que si nosotros lo vemos, ¿sí? Vamos a volver a poner tu tablita maravilla. Sí. Mm. ¿Qué son los poderes? Son los instrumentos para cambiar la realidad. Entonces, el mago que me permite cambiar mi entorno. La sacerdotisa que me permite trabajar sobre el pensamiento creado. La emperatriz que me permite trabajar y crear nuevas condiciones. El emperador que me permite
tener una visión de qué quiero y a dónde quiero llegar. El ermitaño que me permite intuir cuál debe ser el camino. Los amantes que me permiten discernir y la carroza que me permite poner mi vehículo físico en esa línea de potencialidad. Y así Claro. podríamos verlo con todos, ¿sí? Y si lo miramos desde la línea vertical, pensando en la creatividad de la emperatriz, que es justo la que tenemos en la Acá, parte de arriba de la rueda de la fortuna, la exacto, creatividad de la emperatriz, o sea, la capacidad creadora, no la modificadora del mago, sino la creadora en pensamiento, la que se hace las imágenes aquí en exacto. la cabeza, es capaz de hacer girar la rueda de la fortuna, es decir, nos mueve dentro de las realidades para llegar justamente hacia la estrella. A conectar una nueva realidad. Exactamente. Entonces, fíjate que lo que acabas de hacer es una pequeña magia de cómo se utiliza el tarot para cualquier aspecto de la vida. Sí, Y entre otras, claro, y entre otras, para hacernos conscientes del poder que tenemos, somos dioses y lo hemos olvidado, para manifestar en nuestro entorno, porque finalmente no somos capaces de aterrizar y de entender que entre más polarización, más interpretaciones desde el dolor y lo negativo tengamos de la realidad en general, pues menos posibilidades tenemos también de contactar con nuestra esencia divina. Por eso es que la gente se queda quejándose y no agradece la generosidad de las cosas que tiene y pensamos desde el quiero, desde el necesito, desde lo que me falta y pues cuando uno está en carencia llama carencia. a ver, porque es que parte del diseño es eso. Si tú miras el árbol de la vida, el cuaternario inferior tiene que ver con el pensamiento, la voluntad, la sensibilidad, el afecto y el vehículo físico, que es la parte de abajo del árbol de la vida. ¿Qué es ¿Sí? lo que nos mueve la cotidianidad? Nuestro afecto, nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad, ¿a través de qué? Del vehículo físico, si te das cuenta. Claro, Entonces, no somos conscientes de que toda esta estructura está peleando por algo que es aparente. Estamos viviendo en una realidad aparente para crecer. para soltarnos de esa apariencia y volver al origen, el camino del Exacto. retorno, justamente. Siempre es así, Nuria, no importa por dónde te metas, el pequeño ego vino a aprender a trascender como instrumento, porque es que el ego no es malo. Y a nivel Mm. popular la gente habla del ego como algo malo, y es un vehículo de conciencia, ¿sí? Por eso hay expresiones del pequeño tirano, del pequeño ego, Sí, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con eso, porque es un vehículo de conciencia. de Que acuerdo, y además ese es necesario para poder moverse, pero hay que tener conciencia para que no sea él quien domine, sino nosotros desde nuestra plena conciencia quienes lo encaucemos. Mira, normalmente tú sabes que la estrella de 5 puntas, que es el tetragramatonón, que es el mayor símbolo de protección, porque en la clave del diablo está invertida, precisamente por eso, porque tenemos invertidas nuestras creencias, nuestros pensamientos, porque le hemos dado más fuerza a lo material que lo espiritual. Y por eso cuando hay un trabajo de conciencia, esa estrella se voltea
y nos permite integrar toda la divinidad, los cuatro elementos, el vehículo físico, la conexión con lo espiritual, porque hay un trabajo de desarrollo espiritual. Claro, y desde esa comprensión además nos damos cuenta de que lo material no es que sea malo, es que no podemos aislarnos de lo material para vivir en un mundo espiritual, sino que hay que hacer conciencia de que esto material es la vía para poder vivir esta experiencia humana que yo elegí y entender que yo tengo la libertad de elegir, porque a mí nadie me impone nada, lo que vaya a ser de aquí en más. Y ahí es cuando empezamos a negociar temas como la libertad y entonces creemos que ser libres es ir a romper las cosas y a voltear un pare, o ser libres es maltratar al otro, porque es que yo puedo decir lo que a mí se me dé la gana sin que me importe lo que tú vayas a sentir o no. Y no entendemos que la posibilidad de elegir, que es el famoso libre albedrío, es la verdadera libertad, pero esa libertad exige una responsabilidad importante, porque me exige pensar en las consecuencias de lo que ocurra conmigo y con los demás. Es que yo tengo que tener la capacidad de proyectar y saber esto que me va a traer. Y si yo Porque, maltrato, porque son creaciones tuyas. Digamos que exacto, cuando alguien se mete en una relación y empieza a sufrir y empieza a decir que he elegido yo, no, eligió el tipo de pareja que le hizo vivir lo que necesitaba vivir. Lo conectó, lo eligió, lo atrajo a su vida y lo materializó. claro, claro. Y además, el tema no es quejarse ni echarle la culpa al otro. Es hagámonos responsables. Es que nosotros materializamos, profe. Nosotros materializamos. Por eso este análisis de Júpiter y de la Luna en Cáncer y en Saturno a mí me resultan muy interesantes porque no es casual que se esté dando este momento justo cuando están pasando tantas cosas. Además, porque ahora que mirábamos la carta, Quirón también se activó y Quirón es el sanador herido. Y entonces eso quiere Claro, decir que tenemos que aprender a sanar desde nuestros dolores, crecer desde lo que no hemos aprendido. mira, acabas de mencionar algo muy bonito. Sí. No es solo la entrada de Júpiter y el estado de Mercurio en Cáncer. Ya traemos a Quirón desde hace un tiempo en Aries. Y Quirón en Aries es recuperar la capacidad de actuar. Acuérdate que la energía ariana nos habla de la individualidad. Entonces, Quirón en Aries es sanar ese miedo a que yo no puedo lograr lo que tengo que hacer. Sí. Okay. Hoy has hablado mucho, por ejemplo, de la luna en Sagitario. La luna en Sagitario es expansiva. Sí. ¿Pero por qué? Porque como este es el segundero del reloj suizo personal, cada 2 días y medio esa emocionalidad va a cambiar. ¿Sí? Y fíjate que lo tengo con la fecha de ayer. ¿Por qué? Porque esa entrada de Júpiter va a marcar no solo un año de ese nivel de conciencia de Júpiter en Cáncer, Ok, sino que va a marcar durante 12 años que ha pasado, que fue como empezamos la charla. ¿Ves? correcto, correcto. Profe, y acá en esta carta habíamos hablado de un quincuncio de Quirón con... Ah, ok. Estás bien atenta al tema. Mira, si yo coloco el quincuncio con el nodo sur, el quincuncio es un ajuste a algo que no he trabajado. Entonces, supongamos que una persona nació ayer a esta hora que hablábamos, ¿sí? Que nació a las 7 de la mañana, hora Greenwich.
El Nodo Sur me está hablando de que viene a trascender quisquillosidades del pasado y hacer un ajuste con la capacidad de creer en sí mismo. Y ese es el quincuncio, es suéltelo del pasado en el área donde tiene el Nodo Sur y abrace la posibilidad de sanar con usted el poder actuar. Porque ese tránsito nos marca a todos. Puede que no Sí. hayamos nacido con eso, pero el día de ayer Quirón está haciendo un quincuncio con el Nodo Sur. O sea, revise lo que no ha hecho bien de vidas pasadas, sánelo en usted y actúe. Y eso se suma también con la templanza, porque eso lo podemos también interpretar desde la templanza, profe. Literalmente. ¿Cómo va a forjar su vida para renacer hoy a algo que no ha, que ha venido comprendiendo y no ha hecho? El trabajo de conciencia para identificar lo que no se ha sanado históricamente, ¿cómo se debería hacer para una persona que no tenga acceso a esta lectura de registros akáshicos? Porque hay muchas personas que creen que hay que ir a hacerse una lectura de registros akáshicos y ni tienen la posibilidad de conocer exactamente cuál es el punto de su carta natal en donde está marcándose este momento. Supongamos que alguien no tiene acceso a esta información, lo puede ver en su cotidianidad. ¿Por qué se me repite lo que se me repite y para qué se me repite? Si siempre peleo por lo mismo, si siempre me pasa lo mismo, ahí está el mensaje. O sea, que no he querido aprender que la experiencia se repite sistemáticamente y me genera dolor. Entonces no necesitas ni ser cabalista ni ser astrólogo. Observa tu cotidianidad. Observa por qué la gente que te rodea te habla de lo mismo que no has querido leer, si es tu familia, si es tu mamá, si es tu pareja, si son tus hijos, por qué la condición se repite todo el tiempo. Y ahí está la respuesta. Profe, podríamos decir que la clave para sanar esa situación tiene que ver además con lo de adentro, ¿no? No con lo de afuera. Es algo que yo tengo que corregir en mí. Yo puedo cambiar de relación, de sitio, de trabajo, montones de veces, pero si no cambio yo, no va a cambiar lo de afuera. Te va a repetir siempre, Nuria, porque lo que cambian es del profesor. No van a cambiar de alumno. O sea, el alumno sigue siendo Carlos Cuentas. El profesor puede ser pareja, puede ser amigos, puede ser trabajo, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? El que está aprendiendo esta realidad soy yo. Y acorde a como yo lo asuma, va a ser más claro o menos claro, generando más dolor o mayor comprensión. Sentir o no sentir dolor depende directamente de mí, de mi comprensión, de mi interpretación de las cosas y de mi actitud frente a la vida. Las cuatro palabritas para mí son como los cuatro mosqueteros, ¿sí? Y realmente es eso. Los cuatro van unidos porque lo hemos hablado en otras oportunidades, como es el saludo de los musulmanes. Conectan lo que sienten, lo que expresan, lo que piensan y lo entregan a la divinidad. Es lo mismo. Sí, sí. Profe, para cerrar, ¿cuál sería entonces la recomendación a nuestros amigos reflexivos para que este tránsito y esta toma de conciencia la hagan desde el punto más amoroso posible? Hay que tomar en cuenta que la capacidad expansiva está dentro de nosotros.
y la capacidad expansiva es un instrumento para disfrutar o sufrir. El resto son creencias. Y agradecer la generosidad del universo. Vean la generosidad en todo lo que tienen, vean todo lo que tienen. No piensen en lo que no. Exactamente, es que volvemos a lo mismo. Júpiter, energía expansiva. Júpiter rueda la fortuna, y la fortuna ¿qué es comprender los ciclos. Júpiter ¿qué es la templanza, es rehacerme. Entonces la capacidad expansiva es nuestra capacidad de vivir en abundancia si mi estado de conciencia me lo permite. Pues, profe, muchísimas gracias por eso, porque ya nos queda claro que la abundancia es una decisión personal y consciente, no una consecuencia de todo lo que pasa a mi alrededor. Y amigos reflexivos, a ustedes, muchas gracias por estar una vez más aquí. De todo corazón esperamos que esto siga siendo útil para ustedes. Síganos, suscríbanse y compartan si consideran que esto de verdad les ha aportado valor. Recuerden, el universo no tiene marca registrada y aquí vinimos a tomar agüita y ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio, los esperamos en el próximo capítulo de Reflexiones Astronómicas.